Bienvenido y bienvenida al podcast de Salud Integrativa. Hoy tenemos el capítulo 9 donde tenemos a nuestro compañero y amigo Eloy. ¿Cómo estás, Eloy? Muy buenas, Alfonso. Pues muy ilusionado con este podcast. Muy buenos días. ¿Tú qué tal estás? Yo estoy fenomenal porque me traes un tema que me resulta súper interesante y tú dices que para ti es como una de tus cosas favoritas de las que hablar, ¿no? Sí. La verdad es que a mí, hoy vamos a hablar de un tema que está muy resumido, que está muy concentrado y que para mi punto de vista abarca todo lo que vamos hablando en podcasts anteriores, lo que hemos hablado sobre todo en el podcast 2 sobre pilares, pero esto es el gran ejemplo de por qué el podcast 2 es tan importante, así que si no lo han escuchado, ir al 2, escuchar el 2. Si queréis primero que escuchen también la intro, el 1 y demás. Luego el 2 es súper importante y esta es una de las consecuencias de que el podcast 2, de que los pilares se cumplan. Y para mi punto de vista este es uno de los grandes temas que a mí me ha cambiado la vida bien y que me ha hecho hoy en día pues bueno, estar donde estoy, hacer todas las cosas que considero que en mi joven vida he podido hacer y que espero que siga pues, poder haciendo. Pues si quieres presento un poquito de lo que vas a hablar hoy. Hoy vamos a hablar sobre las herramientas para mejorar tu concentración y el foco mental. Algo que hoy por hoy hay tantas distracciones, móviles, todo el día todo el mundo en TikTok. Y hoy en día tener una buena concentración y un buen foco mental es una ventaja competitiva para todo, por lo menos bajo mi punto de vista. Así que, bueno, dentro de los puntos que va a abarcar el hoy tenemos cómo funciona la concentración, por qué te puedes sentir cansado, los cronotipos también va a comentar y pues herramientas que pueden mejorar tu concentración, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué nos traes hoy. Sí, hablar vamos a desarrollar esos puntos, así que, bueno, pues cuando quieras, si quieres, vamos por el principio, ¿no? ¿Cómo funciona la concentración? ¿Qué es eso? Coméntaselo a la gente. A ver, esto es un tema que encima últimamente está muy de moda, ¿no? Vemos muchos vídeos sobre productividad, cómo intentar ser más productivo y demás. Y es muy importante que entendamos cómo funciona la concentración o cómo funciona el foco cognitivo. Es decir, hay que entender que nuestro cerebro tiene diferentes ondas cerebrales y nosotros trabajamos con más foco cuando tenemos ondas cerebrales más altas. ¿Vale? Para llegar a estas ondas cerebrales más altas, en nuestro cuerpo se dan una serie de procesos, tanto a nivel metabólico como a nivel nervioso. Es decir, se tienen que activar diferentes sistemas neurales, en concreto se llaman los sistemas reticulares ascendentes, pero esto viene derivado de todo el sistema endocrino. Es decir, depende de cómo funcione la producción de tus hormonas, va a influir en tu sistema nervioso y esto va a hacer que tu cerebro tenga mayor capacidad de concentración. En resumen, necesitamos que tu cuerpo de forma general esté bien, tengas una buena salud, para que tu cerebro tenga la capacidad de poder concentrarte. Esto es muy resumido, pero es muy importante porque si nosotros tenemos algún tipo de infección, estamos malos, no hemos dormido bien, no nos alimentamos bien, nuestro cuerpo metabólicamente no es capaz de utilizar de forma eficiente la energía y esto se consigue gracias al ejercicio, es muy difícil que nuestro cerebro tenga la capacidad de poder coger esa energía, poder llevar a cabo procesos endocrinos que permitan que se activen estos sistemas reticulares ascendentes y que por lo tanto nuestro cerebro pueda producir ondas cerebrales más altas y producir más pensamientos o más conexiones neuronales. Esto es muy importante que lo entendamos, que al final la concentración y el foco mental no es otra cosa que un aumento de las conexiones neuronales. Para haciendo un pequeño inciso y para que todo el mundo lo sepa, esto es algo muy curioso. Por ejemplo, sabe que las setas alucinógenas, este tipo de droga que muchas veces la gente consume de forma lúdica, se ha utilizado siempre en la antigüedad para mejorar estas concentraciones y estas uniones y conexiones neuronales. Es más, se ha visto que cuando las personas toman algún tipo de seta, el cerebro se activa muchísimo más. Ocurre algo similar a cuando se hace meditación, que permites disminuir por un momento la activación de tu cerebro para que después puedas aumentar esta activación cerebral y por lo tanto ser mucho más eficiente. Esto también es muy interesante que lo tengamos en cuenta para entender de que si tenemos un momento de mucha concentración va a producirnos mucho cansancio a posteriori.
Y por lo tanto es importante que tanto descansemos bien como que hagamos deporte y utilicemos herramientas que pueden ayudarnos a recuperar a nuestro cuerpo de ese proceso de activación cognitiva y que después podamos volver a activarlo. Esta también lo hilo mucho con algo que estará muy de moda, que es el tema de la hiperproductividad. Despertarse a las 5 de la mañana. El club de las 5 de la mañana. El club de las 5 a.m. Ahora estamos empezando con el club de las 3 de la mañana y ahora mismo ya no dormimos, ¿no? Ya, Es decir, exacto. y volvemos a lo mismo, robarle horas al descanso es una de las peores ideas que podemos tener si queremos mejorar nuestra concentración y nuestro foco mental. Entonces, si nos estás escuchando, si tienes una empresa, si lo que quiere la gente es mejorar, ser más productivo, aprender más rápido, olvida de todo lo que probablemente veas en redes sociales a nivel de despertarte a las 5. Incluso yo me atrevería muchas veces a utilizar procesos de estudio. ¿Cómo se llamaba este proceso de estudio que va por tramos? Se me ha ido. ¿No era el Pomodoro? Pomodoro, sí. Perdón. Sí, modelos Pomodoro. Es decir, es muy importante que incluso nos olvidemos un poco de modelos de estudio, como bien me ha recordado Alfonso, del Pomodoro, porque realmente no es lo más importante. O sea, lo más importante no es que tú hagas un método Pomodoro, porque si tú no tienes capacidad de concentrarte, tu cerebro no tiene la capacidad, la energía, los nutrientes y no está suficientemente descansado para poder inducir esas ondas cerebrales altas, el método Pomodoro no te va a servir, ¿vale? Ni el método Pomodoro extremo, ni el método Pomodoro abusivo. No, porque tu cerebro no tiene capacidad de concentración. Si no tiene nutrientes, si estás cansado, si estás malo, si no has dormido bien, por mucho Pomodoro que queramos hacer, tu cerebro no puede funcionar durante ni siquiera 15, 45 minutos o 20. Claro. Es imposible. Digamos, por añadir, digamos que como que nos centramos mucho en la parte de tienes que hacer esto en el rato en el que estás concentrado, pero nos olvidamos de lo que se hace antes o después o en el resto del día para aumentar esa concentración. Digamos que en resumen sería un poco eso, que la concentración hay que hacer varias cosas para incrementar esas ondas cerebrales de las que tú comentabas, para estar más concentrado, ¿no? Sí, exacto. Es más, yo puntualizo respecto a lo que has dicho, que es completamente eso, que muchas veces nos fijamos en herramientas que pueden optimizar pequeñas variables, ¿no? Que es lo que muchas veces hemos dicho. Sí, tú puedes coger y hacer método Pomodoro de 15 minutos trabajando, 5 de descanso, 45 trabajando, 15 de descanso, que esto se extrapola mucho a otras patologías o problemas que hay en día, ¿no? No, tenemos que corregir la postura para que no te duele la espalda. Déjate de pequeños matices que van a mejorar un 1% de la capacidad de tu concentración. Trabaja cuando tienes que trabajar e intenta dormir bien, tener una buena higiene del sueño, dormir 8 horas, comer lo mejor que puedas e intentar hacer ejercicio. Básate siempre en los pilares. Si nos basamos en los pilares, está claro que luego podemos utilizar dentro herramientas que quizás nos ayudan, pero quizás no sean necesarias, porque si el resto está bien, tú vas a tener ya un gran foco cognitivo, un gran foco mental y una gran capacidad de concentración. Entonces esto es muy importante. Esto sería el primer punto y aquí es donde brevemente quería sintetizar cómo funciona nuestra concentración, nuestro foco mental. Ahora entraríamos a ver un poquito por qué nos sentimos cansados, pero antes aprovecho para preguntarte, Alfonso, respecto a lo que hemos comentado, ¿tú cuándo te sientes cansado? ¿Tú cómo intentas gestionarlo? Aquí, como para mí este podcast es muy interesante porque es algo que yo mismo quiero mejorar esa concentración para, evidentemente, pues tener una aplicabilidad al día a día, ¿no? Y normalmente, pues, ¿qué suelo hacer? Pues lo típico de, pues, si estás cansado, pues tiras de café o de un té matcha o lo que sea. Muchas veces, en mi caso, sí que a lo mejor, imagínate, después de comer estoy cansado y debería de hacer algún tipo de actividad, sí que a lo mejor descanso a lo mejor 15 minutos de simplemente pues estar con los ojos cerrados, una mini siesta, Sí. para luego coger otra vez ese ritmo, o incluso muchas veces hago también respiraciones para bajar en ese momento como habías comentado antes de la meditación, de bajar un poco ese nivel de activación de cerebral, activación ¿no? cerebral para luego, y sí que es verdad que luego
como que me noto con un poquito más de energía. Entonces, no sé si estoy actuando del todo correcto, ¿no? Pero sí, que más o menos eso es lo que yo suelo aplicar cuando me siento cansado y que en ese momento, pues, no tengo como un control general, ¿no? De si no he dormido bien el día anterior o ese día no he hecho ejercicio, que son factores que ahora luego comentarás que son importantes, pero que así como puntualmente, si me noto cansado, suelo hacer eso. No sé qué te parece. Sí, aquí me gustaría explicar el por qué nos sentimos cansados. Al final, como ya he dicho, si nosotros tenemos una activación de ondas cerebrales constantemente alta, es muy difícil que nuestro cerebro después tenga disponibilidad de poder aumentarlas más. Entonces, es más interesante tener, digamos, una activación más baja en los momentos, sobre todo, de descanso, y para que posteriormente, en los momentos que tengamos que hacer un pico de activación, un pico de foco, el cerebro tenga esa disponibilidad para poder hacerlo. Esto se traduce de dos formas y es una, cuando nosotros dormimos, lo que hacemos es inducir ondas bajas, entonces es muy importante que los procesos del sueño sean profundos, precisamente porque inducimos estas ondas bajas y nos permite que después podamos inducir las ondas altas. Si nosotros no dormimos bien, la activación cerebral es media, rondaría a lo mejor en torno a una activación más teta o alfa, que realmente es una activación más media de ondas cerebrales, y no profundizaríamos en las ondas delta. Las delta son las más bajitas y por lo tanto después no podríamos alcanzar las ondas gamma, que son las más altas, las de mayor activación cerebral. Esto es una de las bases de por qué nos cuesta concentrarnos, por qué nos podemos sentir cansados. Luego, por otro lado, está la acumulación de adenosina. La adenosina es una sustancia que realmente es como una especie de residuo que se produce después de que tu cuerpo vaya produciendo energía. Nosotros necesitamos ATP, que es lo que se conoce como adenosintrifosfato, que es la principal fuente energética, y una vez que nuestro cuerpo consume ese ATP, el residuo que tira es una adenosina. Sería un poquito como el humo después de quemar la gasolina. Entonces, todo ese humo se va acumulando en tu cuerpo. Cuando nosotros dormimos, ese humo también se limpia, que como os explicaba en vídeos anteriores, en otros podcasts, tiene la función de la melatonina, de que se produzca ese proceso de limpieza, de que el sistema inmune llegue, regenere los tejidos, limpie esa adenosina. Y por lo tanto, si la adenosina está permanentemente en nuestro cuerpo, es muy complicado que nuestro cerebro pueda trabajar de forma eficiente, ¿vale? Porque tenemos muchos residuos. El café realmente, haciendo un pequeño adelanto, lo que hace es inhibir esa adenosina de forma parcial. Entonces te sientes mejor, te sientes más espabilado, tienes más energía, pero el problema es que cuando se va el efecto de la cafeína, esa adenosina sigue estando ahí y por lo tanto el cuerpo la nota y quizás la nota en muchas ocasiones con mayor intensidad. Además de esto, es importante que se tengan en cuenta que hay variables endocrinas que pueden hacer que te sientas más cansado. Por ejemplo, sabemos que cuando nosotros comemos hay una cosa que ocurre en nuestro cuerpo y es que aumenta la insulina. Este aumento de la insulina lo que produce también es producirnos un aletargamiento, o sea, nos produce una letargia. Esta letargia es normal porque nuestro cuerpo ha comido y hay un proceso de digestión y hay un proceso de metabolización de esta energía. Entonces, es muy importante que se entienda de que hay procesos a nivel cerebrales, a nivel de inducción de ondas, procesos de acumulación de residuos, como puede ser la adenosina, además de otros, y procesos endocrinos. Esto quiere decir que va a haber muchas variables, como he dicho, que van a influir en que nosotros nos encontremos cansados. No es únicamente un factor de descanso, es un factor de descanso junto a un factor de alimentación, junto a un factor de actividad física. Entonces, es muy importante que esto se tenga en cuenta para entender el por qué estás cansado. ¿Tú hay alguna cosa más que quieras añadir, Alfonso? No, por mi parte es simplemente, por resumir mucho más, que al final es volver a acudir a esas bases, a esos pilares, que si tú tienes esos pilares bien, bien gestionados, al final tu concentración va a ser mejor y no vas a tener que recurrir, que es lo que hace todo el mundo, que se toma al final 4 o 5 cafés al día para mantenerse despiertos, sino que realmente incluso no sería ni necesario depender tanto de ese café, ¿no? Y hay una pregunta que sí que te quiero hacer aprovechando ahora el tema que estamos hablando de por qué nos sentimos cansados, es el tema de la dispersión. ¿Tú qué factores notas que te producen dispersión cuando estás concentrado o estás intentando tener un mayor foco mental? A mí me mata el ruido. O sea, a mí un ruido
A ver, aquí yo muchas veces lo que hago es ponerme a lo mejor una música que sea como muy estable, ¿no? Exacto. Bajo sonido, que digamos que sí que me ayuda a mantener esa concentración, pero si es un sonido muy fuerte o es un sonido que a lo mejor, algo que me ha pasado alguna vez en casa, que estoy estudiando y un taladro. El vecino. Buah, a ver, ese pico de estoy así concentrado y de repente un pico vuelve otra vez ese ruido, a mí me mata. O sea, a mí principalmente eh, el ruido sería principalmente uno de los que a mí más me dispersa. Sí, sí. Esto aprovecho para comentarlo, que hay diferentes estímulos que pueden hacer una disrupción en la concentración y en el foco cognitivo. Los estímulos físicos más conocidos, como bien han dicho, serían los ruidos, ¿vale? Luego estarían las luces, que es un estímulo que hemos hablado también en otros podcasts, de que induce el descanso y demás, pero si nosotros, por ejemplo, vemos una variación de luz, nuestro cerebro automáticamente dirige ese foco cognitivo ahí y es muy importante que intentemos que las luces sean constantes e incluso me atrevería a decir ligeramente tenues, o sea, no muy fuertes, porque esto puede ayudarnos también a que nuestra concentración se fije realmente en un punto de lo que estamos haciendo, leer, estudiar, si estamos a lo mejor escribiendo algo, hablando con alguien, esto sería interesante. Y luego, otro estímulo que dispersa mucho la atención, que quería comentarlo, pero que mucha gente a lo mejor no lo tiene en cuenta, realmente muy importante, son los estímulos físicos. Es decir, si tú a lo mejor estamos concentrados en algo y llega alguien y te toca, te desconcentra. Si a lo mejor tú estás estudiando con alguien o estamos los dos en la misma mesa y la otra persona está moviendo la mesa, automáticamente tú te desconcentras. Esto quiere decir que nosotros tenemos variables que a lo largo del día van a ayudarnos a que en un momento puntual tengamos un foco cognitivo, que tengamos un momento de concentración, pero luego durante el mismo momento de concentración hay diferentes variables que pueden ayudarnos a mantener con mayor énfasis la concentración o a dispersarnos. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta las variables antes de ponernos a utilizar un foco cognitivo, antes de concentrarnos, y las variables durante el momento que estamos concentrados, ¿vale? Esto no sé si te has percatado, alguna vez has hecho este tipo de división, si alguna vez lo has visualizado así. A mí me surge ahora mismo una duda a raíz de lo que has comentado. Sí que tenía muy claro lo de los ruidos, pero el tema de las luces, ¿existe algún tipo de luz? No sé si me estoy adelantando, algo que quieras comentar después, pero ¿existe algún tipo de luz que sea más adecuada para mantener la concentración? Me refiero, luz solar, por ejemplo. Sí. Si puedes estudiar con una luz natural que te entra por la ventana, mucho mejor que aunque sea una luz blanca de tu propia bombilla. Sí, exacto. Esto aprovecho, luego lo comentaremos en profundidad, pero en resumen, la luz natural solar siempre va a aumentar más nuestro foco cognitivo. Al final, cuando nosotros vemos la luz solar, nuestro sistema reticular ascendente se activa, el cerebro entiende que es de día y por lo tanto podemos inducir de forma natural ondas cerebrales más altas. Tenemos que entender que cuando es de noche y vemos tanto luz lunar como vemos un atardecer como fuera es oscuro, la cantidad de entrada de luz en nuestro cuerpo es menor y por lo tanto el cerebro va a entender que es de noche y va a disminuir la activación cerebral de estas ondas. Aunque aquí aprovecho para hablar de una variable que nunca se tiene en cuenta cuando hablamos de cognición y no he escuchado a nadie que la haya tocado y para mí es una variable imprescindible, que es el tema de los cronotipos. Los cronotipos, como hemos comentado en capítulos anteriores, es el funcionamiento de nuestro cuerpo alrededor de las 24 horas. Es decir, cada uno tenemos un cronotipo. Existen 3, alondra, colibrí y búho. Dependiendo de cuál sea nuestro cronotipo, es decir, dependiendo si nosotros nos vamos a dormir antes, nos despertamos más temprano, tenemos más activación por la mañana, puede irnos mejor un tipo de trabajo, es decir, de trabajo quizás que podamos utilizar más por la mañana porque nos encontramos más avispados, estamos menos letargados y demás, a diferencia de quizás un cronotipo búho. El cronotipo búho, como hemos explicado anteriormente en otros podcasts, es el cronotipo que realmente es más nocturno, es decir, que se acuesta más tarde, se despierta más tarde y que luego tiene mayor concentración respecto a la tarde y a la noche. Es muy importante que intentemos identificar cada uno cuál es nuestro cronotipo, porque realmente puede ayudarnos a tener un mayor foco. Los cronotipos son ligeramente variables, se pueden modificar, pero no todas las personas tenemos la misma concentración a las mismas horas
y esto es algo que se puede ver muy claro, por ejemplo, en un colegio o en un instituto. Tú coges a todos los niños, los levantas a las 7, 7 y media de la mañana y a las 8 los metes en un aula. Fuera de las discrepancias que podamos tener con el sistema educativo, realmente no todos los niños a las 8 de la mañana van a tener la misma activación. ¿Cuál es el problema? Que tú estás metiendo a todos los niños a las 8 de la mañana en un aula, habrá niños que pueden que a esas horas tengan mucha activación cognitiva y puedan optimizar muy bien los recursos que se le dan a esas horas, pero hay otros niños que están dormidos. Claro. Entonces, es una cosa muy importante que identifiquemos cuál es nuestro cronotipo, porque habrá personas que podamos tener mayor concentración por la mañana y otra por la tarde. Esto funciona un poco, bajo mi punto de vista, a método prueba-error, es decir, que tú mismo escuches a tu cuerpo. Si tú haces todas las bases de los pilares bien, pero tú te notas con mayor concentración por la mañana a las 8, a las 9, a las 10, utiliza o realiza las tareas que te recurran mayor concentración esas horas, y el resto del día realiza tareas que realmente no tengas que poner tanto foco cognitivo. O utiliza el resto de horas del día para hacer deporte, para cocinar, para salir a dar un paseo, para escuchar un podcast. En cambio, puede ocurrir lo contrario, que hay personas que tengan mayor foco por la tarde. A lo mejor después de comer o entrada las últimas horas de la tarde-noche. En ese caso, a lo contrario. Te levantas, haces deporte, das un paseo y luego, en el punto opuesto del día, utilízalo para hacer tareas que te recurran mayor concentración. Tú, Alfonso, ¿cómo te identificas? ¿Qué cronotipo eres? Aquí tengo varias cosas que destacar, porque me ha parecido muy interesante lo que has dicho de la parte del instituto. A mí me ocurría, yo soy una persona que me considero más bien colibrí. O sea, es decir, sobre las 7 de la mañana ya empiezas a estar más o menos activo. Yo me considero que estoy ahí, ¿no? Sí, sí. Y había una cosa curiosa, y es que cuando yo iba al instituto, yo sí que es verdad que desde primera hora yo ya estaba bastante activo y tenía otros compañeros que no. Y hubo una cosa también muy curiosa, que yo rendía también más. Me acuerdo que hubo un año, no sé si fue en bachillerato, que había como 2 días que tenía educación física a primera hora y luego a lo mejor era matemáticas o algo así. Sí. Tío, si te digo ahora mismo que rendía mucho más en matemáticas después de haber hecho esa actividad física, le ves cierto sentido, ¿no? Sí, ahora lo comentaremos en herramientas que podemos utilizar y el por qué ocurre esto, pero es así. Y algo por comentar que hago yo actualmente, como yo me noto, en mi caso, más activo primeras horas de la mañana, sobre todo entre las 8 y las 10, estoy como on fire, ahí es cuando aprovecho para hacer actividades más de foco que requieran más de pensar, Sí. y a lo mejor al final del día, yo a las 6 de la tarde, yo ya me empiezo a apagar y necesito distraerme, ahí aprovecho para hacer a lo mejor, si tengo que hacer algo. Si puedo descansar, mejor, pero si tengo que hacer alguna actividad, pues a lo mejor algo ya más mecánico. Sí, O sea, por aportar un poquito a los oyentes de cómo lo hago yo, en función de lo que has comentado tú, que es muy cierto, vamos. Sí. Yo me represento un poco como tú en cuanto a cronotipo y sí, si te sirve yo prácticamente hago lo mismo. Quizás a lo mejor por la mañana que tengo bastante activación mental, me pongo, preparo guiones, a lo mejor tengo que preparar planes, lo hago a esas horas y luego ya a últimas horas de la tarde quizás a lo mejor digo, bueno, pues me voy a editar vídeos y voy dando un paseo, que es lo que hablamos. Y luego utilizamos ese multitasking que hemos comentado en otras ocasiones y bueno, aprovechamos el tema de salir, ponernos a la naturaleza, tener un rato de actividad, paseo, luz solar, con productividad laboral. Exacto. Que ahora imagino, no sé si quieres comentar algo más de cronotipos, pero si no, imagino que te vas a pasar ya a la parte de cómo mejorar esa concentración, ¿no? Herramientas. Sí, si tú no quieres comentar nada más, pasamos a herramientas. Yo creo que Pues bien. aporta lo que tiene que aportar. Muy bien. Pues vamos a hablar ahora un poco sobre herramientas, que esto es el meollo, la parte gruesa del podcast, para aumentar nuestra concentración, nuestro foco mental, nuestra cognición. La primera herramienta que quiero tocar es el descanso, que esto es algo que venimos hablando todos los podcasts, que ya he introducido antes, pero es que es la base. Pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo y por lo tanto no hay que robarle horas al reloj, no hay que levantarse a las 5 de la mañana para ser más productivo, no todo el mundo tenemos esos ritmos, yo no lo hago, y ni pienso hacerlo, levantarme a las 5 de la mañana. Es más, yo soy una persona que si no duermo 8 horas y no duermo bien, al día siguiente estoy hecho polvo por todos los lados. Sí que puede ser que en un momento puntual de tu vida, pues mira, tienes que hacer un trabajo, te quedes más tarde, momentos muy puntuales, pero puntuales, que se puedan contar en un mes, máximo 2 o 3. Entonces, esto es una cosa y otra cosa es que nosotros tengamos que despertarnos todos los días
a las 5 o 6 de la mañana, dormir 4 horas, irnos a dormir muy tarde editando, preparando, trabajando cosas, estudiando. Eso no es nada productivo. Eso es precisamente hacerte un harakiri. Tu cuerpo necesita dormir al menos 7-8 horas, necesitas inducir esas fases profundas del sueño, necesitas recuperar, necesitas limpiar a tu cerebro. Entonces, esta es la base. Tener una buena higiene, dormir nuestras 7 horas y media, 8, incluso 8 horas y media bajo mi punto de vista, tomar ese momento de sueño, de descanso. Vale más la pena que el resto del día estemos trabajando a full, pero que el momento del sueño y del descanso sea sagrado. Por hacer un apunte, a mí me ha pasado a veces que digo, buah, mañana tengo que currar un montón, sobre todo tengo que hacer unas tareas muy de foco, y digo, me voy a levantar temprano, 6:30, 7, pero resulta que ese día me ha costado, a lo mejor ya, me cuesta dormir, me voy a acostar a las 12 y pico de la noche, y digo, mira, prefiero levantarme a lo mejor 8:30, dar más tiempo a ese descanso, y luego, al haber descansado más, aprovecho mejor ese rato de foco, porque a veces es como, no, es que me tengo que levantar a las 7 de la mañana porque lo dice el libro de que sea, ¿no? Y luego resulta que, claro, te levantas a esas horas, estás cansado y al final ni duermes, Sí. ni estás focalizado en las tareas, ¿no? Entonces, que muchas veces también es importante también escuchar a tu cuerpo y también tener como esa cabeza, ¿no? De decir, vale, si ya son las 12, tenía previsto levantarme a las 7, pues que voy a dormir 7 horas, 6 horas y media. Luego no voy a rendir. Entonces, tener un poco en cuenta eso, ¿no? El conocer un poco Sí, tu cuerpo. tu cuerpo. Sí. Y respetar sobre todo esa lógica de esas 7 horas y media, 8 horas de descanso, ¿no? Sí, esto es una cosa que se ve mucho y que yo lo veo y que realmente yo lo he vivido y seguramente tú también, porque creo que todas las personas que hemos pasado por momentos académicos duros, que hemos tenido que estudiar mucho, trabajar y estudiar a la vez, que hemos tenido muy pocas horas en el día, hemos dicho, voy a ponerme a dormir 4 horas y hago más. Pero hay una ley que yo siempre digo que he aprendido hace mucho tiempo, que es no más es mejor. Al contrario, luego está típico de menos es más. No siempre más es mejor. No siempre trabajar más horas es mejor. No siempre tener más recursos es mejor. No siempre. Entonces, el descanso es lo único que hay que respetarlo. Y tampoco más es mejor, porque se ha visto si duermes más de 8 horas, probablemente tengas algún tipo de patología. 8 o 9 horas. Sagradas. Durmiendo. Con buena calidad, buena higiene del sueño, es decir, no ver luces azules antes de irte a dormir, tener un ritual de descanso si queréis, dormir, bueno, las condiciones que hemos comentado en otros podcasts también, sobre tener una buena calidad del descanso. Otra cosa, exposición a luces naturales. Es imprescindible que nos expongamos a la luz natural del sol. Siempre, al final, como he comentado, el cuerpo entiende que es de día y empieza a activarse. Si tu cuerpo no ve la luz del sol, no sabe que es de día, no sabe en qué momento estás. Igual que si tu cuerpo, cuando es de noche, no respetas que haya menos luces, e incluso no te expones al atardecer, no va a entender que es hora de irse a descansar, dormir, regenerar ese cerebro, hacer esa limpieza, disminuir esas ondas cerebrales para que el día siguiente puedas activarla al máximo. ¿Tú notas esto? Yo lo noto personalmente mucho. ¿Tú Muchísimo. notas la exposición a la luz natural? Muchísimo. Yo, de hecho, por las mañanas, cuando saco el perro, y aprovecho también aquí de donde somos, pues por suerte hay luz. Sí, en la zona Hay sol. mediterránea, sí. Y entonces yo siempre busco esos rayos de luz, estos ahí conforme está amaneciendo, que te dan en la cara ahí. Los busco porque sí que noto que a mí luego me da... Me sientan bien, Sí. me sientan bien esa exposición, sobre todo a primeras horas de la mañana. Luego me noto como con más energía cuando vuelvo a casa, ya Sí, me sí. pongo con tareas de foco. De La tener verdad, concentración. la verdad que me pasa. Y por eso, como te preguntaba yo antes también, el tema de la exposición a luz natural, si rindes más, pues yo siempre lo he notado. Yo, por ejemplo, por una anécdota, yo en casa de mis padres, como que mi habitación era más de interior, ¿no? Y entra menos luz. Entonces, cuando yo vivía con mis padres, notar que esa habitación no entraba en luz natural, a mí me costaba estudiar más por la mañana. Siempre buscaba como irme a la terraza o a otro sitio para estudiar, para que me diera esa luz natural. Me noto como más Sí, más más concentrado y con mayor rendimiento. Sí, la nos verdad. encontramos mucho más activo. Sí, simplemente último para matizar que es una muy buena idea lo que tú bien has comentado antes, de cuando yo salgo por la mañana a pasear al perro, sería al exterior también,
porque la propia exposición a la parte exterior de una casa modifica las temperaturas. Al final, normalmente suele haber viento, suele haber otra serie de estímulos que nuestro cerebro entiende que estás en la naturaleza. Al final, cuando tú estás en la calle, o sobre todo si puedes salir a un entorno natural, piensa que no es solamente el estar en la calle, al final tienes vientos, tienes árboles cerca, seguramente hay animales, y todo eso al final son una serie de estímulos que tu cerebro percibe y que entiende que es el momento de comienza el día, ¿vale? Toda esta serie de estímulos naturales que por nosotros damos por hecho o que ignoramos son importantes para nuestro cerebro. Lo que he comentado, ruido, olores, sonidos, tacto, esto es muy importante, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta, y si podéis siempre estar en contacto con el exterior a primeras horas de la mañana, va a ayudaros a activaros, va a ayudaros a despertaros. Por esto mucha gente le gusta trabajar, por ejemplo, en oficinas o en entornos diferentes a su casa, porque el mero hecho de modificar, de cambiar de sitio, de desplazarse, ya hace que el cerebro entiende de que estás en otro lugar y por lo tanto empieza a activarse. Tiene mucha serie de estímulos diferentes. Que eso es posiblemente uno de los problemas que ha traído muchas cosas buenas, pero el teletrabajo ha traído otras cosas, que hay gente que directamente... hay gente que incluso con el pijama empieza a trabajar, ¿no? Que esa es una de las recomendaciones que se solían dar mucho en pandemia, ¿no? De, no, tú ponte tu uniforme de trabajo aunque trabajes en casa y... Sí, pero es por lo que hemos comentado, el tema de estímulos. Al final, el mero hecho de que tú te pongas unas prendas diferentes, tu cerebro entiende, o sea, para empezar, las prendas suelen estar más frías. El cerebro entiende de que cuando te pones unas prendas más frías, estás preparándote para salir al exterior. El cerebro está preparado para estar receptivo a más estímulos. Entonces, esto es imprescindible también, ¿vale? Esto vaya a relacionar con la parte de estímulos concretos en el momento determinado de la concentración para aumentar esa concentración. Luego me gustaría hablar del ejercicio, porque es muy importante y se sabe que el ejercicio aumenta la capacidad cognitiva a largo plazo, pero el ejercicio puede tanto activar la capacidad cognitiva a corto plazo como disminuirla a corto plazo, que esto es algo que nadie nunca habla. En primer lugar, hablaré de actividad, lo que habíamos dicho de dar paseos, salir quizás un poquito en bici, incluso mucha gente, de que podemos decir que te puedes poner a hacer burpees, ¿no? Flexiones, sentadillas, para aumentar esa concentración y ese foco cognitivo, y eso es real. En el momento que nosotros empezamos a hacer una actividad física, se vuelve a activar este sistema reticular ascendente y empiezan a producirse hormonas como la testosterona, aumenta y después disminuye el cortisol, ¿vale? Pero en el momento aumenta el cortisol, lo que te produce lo que disminuye la letargia, lo que produce mayor concentración, que esto es importante. El cortisol en el momento aumenta la concentración y eso ocurre cuando tú haces una flexión, una dominada, haces un sprint o sales a correr. Entonces, una actividad física corta, lo que se conoce como HIIT, de quizás 10-15 minutos, un poco de movimiento antes de tener un periodo de concentración o dar un paseo de aproximadamente media hora, incluso una hora, es muy beneficioso. Aquí no entraría, por ejemplo, salir una hora a correr y acabar reventado. Claro, aquí es donde viene el ajo del asunto. Entonces, el deporte a largo plazo aumenta la concentración y si vamos a tener un periodo de concentración, previamente esa actividad física o ese entrenamiento muy cortito y que suponga poco cansancio físico, pero que produzca una cierta activación física, permite tener una activación cognitiva. Pero en contraposición, precisamente lo que me has preguntado, esa activación, ese deporte agotador, que te acabas exhausto, causa precisamente lo contrario. O sea, puede disminuir la activación y el foco cognitivo. Tenemos que tener en cuenta que al final, cuando nosotros realizamos un deporte de mucha intensidad durante mucho tiempo y que solicita muchos recursos energéticos, es muy probable que nuestro cuerpo utilice parte de esa energía y parte de incluso esas ondas cerebrales para ese trabajo físico. Por lo tanto, tú estás quitándole energía y estás produciendo residuos de hacer ese trabajo físico y se lo estás quitando al trabajo mental. Esto ocurre mucho porque hay mucha gente que me dice, no, yo me voy por las mañanas, me levanto, me voy al gimnasio, entreno 2-3 horas y salgo reventado y luego es que me cuesta concentrarme. O me concentro y tengo que tomar 3 cafés para poder aguantar el resto del día. Si nosotros damos una prioridad al trabajo físico, finalmente se la estamos quitando al mental. La actividad ayuda y al día siguiente, si nosotros entrenamos el día siguiente, vamos a estar mejor porque se regula nuestros ritmos biológicos, porque enseñamos a nuestro cuerpo a producir más energía,
cosa que es buena. Enseñamos a que nuestro cuerpo, las fábricas de energía, que son las mitocondrias, sean más funcionales, creamos más fábricas de energía, creamos más mitocondrias, pero si lo hacemos previamente a un momento de mucha concentración, mucho foco mental, lo que vamos a hacer es utilizar recursos energéticos y recursos también mentales para ese trabajo físico. Por lo tanto, yo no recomiendo que se realice un deporte muy duro, un deporte que solicite mucha energía antes de hacer un trabajo mental. Entonces, si tú eres una persona que te dedicas principalmente al mundo laboral, es decir, tú trabajas tus 7, 8, 9, 10 horas y lo priorizas siempre a tu entrenamiento o a tu rendimiento deportivo, utiliza una actividad física suave, pero que te active, que te permita tener mayor foco y mayor activación cognitiva. Y después haces el trabajo físico, que notarás como el trabajo físico es más duro. Pero en cambio, si tú priorizas, como he dicho, el trabajo físico, haz primero el trabajo físico o haz el trabajo físico cuando te encuentres con más energía. Esto se representa muy bien, por ejemplo, llevo un par de deportistas en el ámbito del rendimiento, en el ámbito de la adaptación y la nutrición, que estaban estudiando y trabajando, estudiando y entrenando, y pasaron solamente a entrenar y su rendimiento deportivo aumentó de una forma increíble, porque estás focalizando esa energía. Digo, de forma opuesta, si lo que quieres es tener una mayor activación cognitiva, un mayor trabajo foco mental, evita hacer ese deporte exhaustivo alrededor del entrenamiento, del trabajo mental. Entonces, así por concluir, si tú quisieras aumentar la concentración posterior para realizar una tarea de foco, sería una actividad de baja intensidad, Exacto. como pues salir a caminar, lo que he comentado yo antes del perro, o bien una actividad intensa pero corta, de tiempo, ¿no? Exacto, eso es, justo. Nosotros lo realizamos antes de un momento de mucha concentración, baja intensidad pero más prolongada, o más intensidad pero muy poquito tiempo, Vamos, 5 o 10 minutos. olvídate de hacer una 10K antes de ponerte, o a lo mejor hacer una actividad de CrossFit brutal a las 7 de la mañana porque luego vas a estar reventado. Exacto. Va a costarte mucho cognitivamente tener esa activación. Luego otra técnica que me gustaría comentar, que me parece muy interesante y que tú has dicho al principio, es el tema de las respiraciones. Las respiraciones es una herramienta muy buena a nivel de actividad, a nivel de ejercicio, que nunca se tiene en cuenta, pero que realmente nos puede ayudar a tener mayor foco cognitivo. Explícame tú un poco, por alusiones a los que has comentado antes, cómo utilizas tú las respiraciones para aumentar tu concentración, Alfonso. Pues yo realmente he utilizado en muchas ocasiones, me suele sentar bien después a lo mejor de comer, el meter 10 minutos aunque sea de respiraciones, simplemente respiración diafragmática, donde busco también centrarme en simplemente la respiración, no pensar, pero sí bueno, me voy a centrar, me voy a focalizar en cómo sube la pared abdominal, cómo baja, durante esos 10 minutos, pongo un crono directamente, respiro tranquilamente, al terminar esos 10 minutos, suena y fuera. Y a mí, cuando lo he aplicado, me va bien, aparte de que, bueno, entiendo que tiene mucho que ver con esa bajada de ondas cerebrales, ¿no? Para que luego, pues, permitas Sí, como esa, entre comillas, supercompensación, ¿no? Para la actividad posterior, ¿no? Exacto. Aquí hay dos razones. La primera es, como bien has comentado, porque lo que hacemos es normalizar esa activación cerebral, disminuirla, y después permites que el cuerpo tenga más disponibilidad para hacer esa supercompensación, pueda hacer el pico, puedas aumentarlo. Y luego, por otro lado, es por el tema de la oxigenación. Cuando tú respiras de forma profunda y nasalmente, lo que estás permitiendo es hacer una oxigenación más profunda a tus células y, por lo tanto, que tenga una mayor capacidad las células de producir energía. ¿Alguna cosa más que quieras comentar, Alfonso, respecto al ejercicio, bajo tu experiencia o...? Respecto al ejercicio, vamos, lo que te comento. Yo realmente, cuando he hecho algo de actividad previa, corta, es verdad que luego aumenta el rendimiento. Me ha ocurrido alguna vez de lo típico de que te metes eso, pues una paliza yo hubo una época en la que salía a correr y hacía más trail de montaña y había como 1 o 2 días entre semana que salía a correr y me intentaba hacer 8 kilómetros, tal. Sí que es verdad que luego no rendía tanto. Si a lo mejor hacía una salida corta de 3-4 kilómetros, sí. Pero como me metiera 8, 9, 10 kilómetros, sí que es verdad que luego notaba que me afectaba al rendimiento. Sí. Se nota mucho, ¿eh? Yo personalmente también noto esa diferencia entre
focalizar mi vida respecto al deporte o focalizarla respecto al trabajo o al estudio. Y sí que se nota mucho, como ya digo, si haces una actividad muy solicitante a nivel físico, te va a repercutir a nivel cognitivo. Exacto. ¿Qué más herramientas podemos aplicar? Muy bien, vamos a hablar ahora de una que también se ha puesto bastante de moda en el último tiempo, que es el tema de la nutrición. Aquí hay una cosa que me gustaría primero de todo que siempre se tenga en cuenta, y es cuando nosotros comemos, al final nuestro cuerpo produce insulina, que es normal porque tiene que producirla, para transportar esta energía pues, a diferentes áreas del cuerpo, células, tanto para almacenarla como para utilizarla en el momento como energía. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que siempre que nosotros comamos, de forma ordinaria posteriormente va a aumentar la insulina, y al aumentar la insulina aumenta la letargia, es decir, disminuye la concentración. Esto es muy importante, ¿vale? Y es importante también saber que el cerebro no necesita siempre azúcar para alimentarse, el cerebro puede recurrir de muchas fuentes energéticas, sobre todo de grasas, ¿vale? Y de cuerpos cetónicos. Y hablando de cuerpos cetónicos, seguramente a muchos les suene la dieta cetogénica. Y esta es una estrategia muy interesante para aumentar el foco cognitivo. Yo aquí hay una cosa que me gusta hacer siempre, y es cuando alguien tiene trabajo, sobre todo digo, se concentra por la mañana y se enfoca más en el mundo laboral o académico, sí que me gusta hacer varias cosas. Lo primero es un ayuno, ¿vale? Que se respeten estas 12 horas de ayuno mínimo, pero sí puede ser que se alarguen hasta unas 14 o 16, porque sí que se ha visto que durante un proceso de ayuno, al final tú no estás introduciendo comida, no se produce este aumento de la insulina, y por lo tanto tu cuerpo tiene mayor capacidad de concentración. Siempre recomiendo antes que no se haga un ayuno descontrolado, porque el cuerpo tiene que adaptarse y tú emocionalmente tienes que adaptarte a él, pero si ya practicas un ayuno de 12 horas, quizás alargarlo uno de 16, incluso si me apuras 18 si tienes mucho trabajo, te puede ayudar. Después, por otro lado, porque al no estar pendiente de la comida, o sea, al hacer un ayuno el cuerpo no tiene esa necesidad de comer y por lo tanto no estás tan pendiente de comer y tienes una distracción menos. Luego, por otro lado, pues el tiempo que supone parar a desayunar o parar a comer, ¿vale? Entonces, realizar un ayuno matutino, bajo mi punto de vista, sí que aumenta la concentración y sí que aumenta el foco mental. Después, la dieta cetogénica. Pero la dieta cetogénica únicamente en la hora de la comida o de los países anglosajones del lunch, ¿no? Este mediodía, esta media mañana. Muchas veces, por costumbre, yo creo, sociales, antes almorzaba un sándwich, un bocadillo, que esto es lo que dan a todos los niños en el colegio. No es para nada una buena idea. Al final tenemos que tener en cuenta que cuanto más alimentos con carbohidrato introduzcamos, más va a aumentar nuestra insulina de forma abrupta y más va a aumentar nuestra letargia. ¿Vale? Entonces, se ha visto como una dieta cetogénica a mediodía, ¿vale? Es decir, una comida cetogénica que al final es una comida basada en verduras, carne, huevos o pescado, y si queremos añadir algún vegetal, tipo aguacate, olivas, etc., hace que el aumento de la insulina posterior sea menor y por lo tanto que haya una menor letargia y se mantenga un poquito el pico de concentración. Esto es muy, muy, muy interesante. Es decir, ayuno, dieta cetogénica en la comida, después, pues depende de la persona si entrena o no, ya se puede meter una merienda o incluso esa comida cetogénica se puede meter algún cereal de absorción lenta, tipo la avena o la quinoa, pseudocereales, perdón, o incluso alguna legumbre o tubérculo, patata, boniato, alubias, que son de absorción más lenta y van a permitir que haya después una disponibilidad energética a lo largo de la tarde si la persona entrena por la tarde. Por último nos quedaría la cena, y la cena, al contrario de media mañana o de la comida, sí que debería introducir carbohidratos. Por dos razones. La primera es que introducir algo de carbohidratos complejos en la cena me va a ayudar a descansar mejor, y segundo, que va a permitir realizar una compensación, va a permitir que haya una mayor absorción de estos nutrientes durante la noche, o sea, nutrientes a nivel energético, a nivel de kilocalorías, de carbohidratos, etc., y que luego, al día siguiente, el cuerpo optimice más la disponibilidad de este tipo de energía más grasas y proteicas, y por lo tanto no tenga la necesidad de estar consumiendo azúcar, ¿vale? En resumen sería, realizar un ayuno es muy buena opción, hacer una comida más de carácter cetogénico me refiero dividido sobre todo en vegetales, carnes, huevos o pescados, que al final es alimentación base, comida real, y por último sí que hacer una cena con algo más de carbohidratos, porque va a mejorar el descanso, va a darnos una disponibilidad energética y va a permitirnos que el día siguiente, cuando nosotros volvamos a hacer la comida cetogénica, el cuerpo se adapte y no produzca de forma tan abrupta ese pico de insulina.
Tú, Alfonso, ¿utilizas alguna de estas herramientas o cómo distribuyes tú más o menos el día? Pues a mí realmente lo de la dieta cetogénica era algo que no había aplicado y bueno, me acabas de dar herramientas entre la parte de ejercicio, la de actividad, exposición al exterior y tal. Me estás dando prácticamente lo que tengo que hacer abanico para hecho. aumentar mi rendimiento en un día, ¿no? Sí que el ayuno, bueno, como tú ya bien sabes, sí que lo practico, al menos el de 12 horas y el de 12 horas siempre, o sea, siempre está. A veces hasta 16, pero ahora sí que, en mi caso, pues sí que voy a añadir esa parte de... Sí, sí. En los días en los que más requiera la concentración, días de mucho foco, sí que voy a tener en cuenta todas estas herramientas que has comentado. Porque sí que la del ayuno la practicaba, la de actividad a primera hora de la mañana sí, pero la parte esta de dieta cetogénica, esa no la estaba aplicando y creo que en mi caso particular, pues a mí me puede ayudar. Vale. Cuando desayunas, ¿qué tipo de desayuno realizas? Yo normalmente estoy metiendo yogur, algo, yogur, chocolate puro, avena y alguna fruta, un plátano, arándanos, es uno de mis favoritos. O también muchas veces tortilla, o sea, huevo revuelto, vamos. Muy bien. Sí, no, aquí tendríamos los dos ejemplos. Aprovecho para decir que sea normal la gente desayune además. Meterse en un desayuno cetogénico, que al final, por ejemplo, pueden ser huevos con algo de verduras, etc. Unos huevos revueltos, por ejemplo, con jamón serrano, con queso. Está muy bien también. Al final, también permitiría un poquito lo mismo que en la comida que hemos comentado, que No se sería... genera ese pico Exacto, no de se genera insulina. ese pico. Igualmente, aunque no desayunemos, por ejemplo, como hemos comentado, huevos, algo de embutido, etc., realizar, por ejemplo, un desayuno como el que tú has hecho, yogur, que es algún lácteo, alguna fruta y cacao puro, por ejemplo, chocolate en pastilla puro, también es dentro de lo que cabe una buena idea y es mucho mejor idea que desayunar tostadas, algún tipo de bollería o incluso cereales, aunque sean sin azúcares, tipo copos de maíz, incluso me atrevería a decir que avena, porque al final ese tipo de desayuno es un desayuno que contiene nutrientes, está perfecto, y contiene menos azúcares rápidas que lo que hemos comentado, que a lo mejor tostadas, cereales, etc. Entonces, dentro de una opción que quizás no permite tanto esa activación cognitiva o si no estamos adaptados a ese ayuno, las dos opciones de desayuno que has dado serían muy buenas, aunque para aumentar el foco quizás más el tema de los huevos en el desayuno. ¿Vale? Tomo nota. Respecto a suplementación, etc., ¿tú tomas algo aparte de café? Principalmente hoy por hoy, vitamina D por la mañana Muy bien. y creatina, principalmente. Y sí que la suelo tomar por la mañana, eso sí que es verdad. Vale. Aquí vamos a hablar ahora sobre suplementación que puede ayudarnos a pues, aumentar nuestro foco cognitivo. He dividido dos grupos. El primero sería suplementos o nootrópicos para ayudar a la concentración y después suplementos que nos ayudan al descanso y que de forma indirecta ayudan a la concentración. De forma directa tenemos lo que se llaman los nootrópicos o drogas inteligentes, o drogas, perdón, que nos permiten tener una mayor concentración o nos permiten ser más inteligentes. Bueno, inteligente depende de la persona. ¿Vale? Entonces, las primeras sustancias que no son suplementos como tal porque no vienen en formato cápsulas, pero que a mí me resultan muy interesantes, sería el café. Y la segunda, que para mí es el mejor descubrimiento, pues el té matcha. Tú has probado el té matcha, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Me gusta más el café, en plan tema sabor y demás, pero sí que es verdad que cuando yo he tomado el té matcha he notado Sí. una mayor concentración. Concentración. Y te lo digo de verdad, ¿eh? No Sí. es en plan algo así placebo, no, de verdad. ¿No? El té matcha se ha visto que la cantidad de teína que tiene activa mucho la función cognitiva, activa mucho las diferentes conexiones neuronales y no produce esa sensación de activación corporal tan grande como produce la cafeína, porque al final funcionan por dos vías diferentes. La teína se ha visto en este caso, o la teína que contiene el té matcha mejora la activación cognitiva, la unión entre diferentes neuronas, y como he comentado antes, la cafeína lo que hace es disminuir la adenosina, que de forma indirecta mejora la conexión neuronal. Entonces son dos vías diferentes y yo sí que quiero decir que el té matcha es un gran aliado, funciona a nivel cognitivo increíblemente bien y para mí es uno de los grandes descubrimientos. Es más, cuando estaba muy cansado o tengo que hacer una tarea muy dura,
me hago un café y un té matcha en formato chupito, que es prácticamente una cucharada de té matcha, 2 dedos de agua y para adentro. No está muy bueno, pero a nivel cognitivo funciona increíble y al final es una sustancia natural, al final simplemente este es hoja de té matcha molida. Total. Después, por otro lado, a mí me gusta hablar de... Yo utilizo a veces 3 combos de suplementos para mejorar la activación cognitiva, que personalmente me va muy bien y lo utilizo también con pacientes. El primer combo, o las sustancias que mejor me funcionan, es una mezcla de Bacopa Monieri con Ginkgo biloba. Ambos son nootrópicos, son extractos de plantas y vienen de la medicina ayurvédica. Y la realidad es que funcionan increíblemente bien, aunque recomiendo siempre que se hagan al menos consumo de ellas durante 3 semanas, un mes, para realmente notar diferencias significativas. Aunque ya digo, tomándolo al menos 2-3 días ya empezaréis a notar diferencias. El segundo combo que utilizo sobre todo más los días que no duermo bien, que sí que me activan más a nivel físico o que he trasnochado o que a lo mejor he hecho algo de ocio, es la mezcla de 1 gramo de L-tirosina con aproximadamente unos 5, 6, 7 gramos de creatina y un café. ¿Vale? Esta segunda mezcla va bastante bien. Le digo, yo suelo utilizarlos en diferentes momentos. La Bacopa Monieri y el Ginkgo cuando a lo mejor tengo mucho trabajo y necesito más activación cognitiva. Y la de tirosina con la creatina y el café cuando necesito mayor activación física. ¿Vale? Y por último hay un suplemento que se suele utilizar, que es la mucuna pruriens antes suelen venir con selenio. Y yo he notado menos cambio, aunque también lo he utilizado y me va bastante bien. Y personalmente lo utilizo más en últimas horas del día, porque me activa, pero la activación no es tan grande como a lo mejor puede realizarme la Bacopa con el Ginkgo, que me permite tener una mayor activación a lo largo del día. Dices entonces que podría ser un suplemento interesante por la tarde, para mantener un poco la concentración y que luego no te afecte en el descanso. Exacto, bajo mi punto de vista tomaría más el Ginkgo biloba la Bacopa por la mañana, la L-tirosina con la creatina y el café también por la mañana, y en cambio la mucuna pruriens con el selenio quizá más de carácter tardío, más por la noche. Bueno, no por la tarde, pero sí que quizás después de las 2-3 del mediodía, ya que a lo mejor el efecto dura 2-3 horas y la función cognitiva no suele ser tan brusca, ¿no? No suele activarte tanto como a lo mejor la Bacopa y el Ginkgo. Después, por último, me gustaría hablar de un suplemento concreto, aquí haciendo un poco de sponsor, aunque todavía no nos sponsoricen, no está esto pagado por nadie por suerte o por desgracia, que es el suplemento Focus de la marca Paleobull. Tú bien sabes que yo lo recomiendo mucho, es más, lo pago a paciente, yo mismo lo uso, y se trata de un suplemento que tiene una bastante buena formulación, y que a base de cafeína, Bacopa Monieri, Ginkgo biloba, que creo que también tiene algo de teína y vitamina B6. Y la verdad es que funciona muy bien. Todos los pacientes que lo utilizamos o que yo mismo lo utilizo en algunas ocasiones, da muy buenas respuestas y no sé si tú lo has probado. Yo no lo he probado, pero te quería hacer una pregunta. ¿Te lo tomarías justo antes, unos minutos antes de comenzar esa actividad intensa? ¿O de foco, me refiero? El Focus, ¿lo tomarías cuándo? Sí, al menos... ¿En qué momento del día? Sí, más o menos media hora antes, media hora antes yo creo que sería el momento ideal, si a lo mejor hemos de ser una hora antes, media hora antes, desde una hora antes hasta el momento de empezar la actividad, es cuando mejor función tiene. ¿Tú utilizas alguno de estos suplementos, Alfonso, con el fin de mejorar la función cognitiva? Té matcha, café, creatina, pero no he probado el resto. El resto, ¿no? Pero los quiero probar ya solo por mera curiosidad, por lo menos en días en los que tenga que rendir bastante. Lo aplicaré para ver si, por lo menos por probar en mis carnes todo lo que tú estás comentando de manera teórica. Sí. Y por un lado, ibas a destacar también, como ya hemos dicho, hay como suplementos para activarte o acciones que puedes hacer para activarte, pero hay que tener en cuenta la parte contraria, en plan, para mejorar ese descanso, si el descanso al final es lo que te permite luego poder tener un mayor rendimiento, hay también suplementos para mejorar el descanso, ¿no? Sí, exacto. Esta es la otra parte interesante de la suplementación, que es qué suplementos o qué herramientas se puede utilizar para mejorar el descanso. Yo aquí soy un gran fan del magnesio por las noches. El magnesio para mí es un suplemento gold, o sea, es un caballo ganador y se ha visto que siempre funciona bien. Es más, nosotros consumimos biglicinato de magnesio, glicinato de magnesio,
o treonato, por las noches se inducen mucho mejor las fases profundas del sueño, se produce una mayor regeneración de los tejidos y al día siguiente se ha visto que hay una mayor activación cognitiva. Por lo tanto, yo el suplemento clave que daría sería magnesio. Si tenemos mucho estrés y mucho cansancio, también lo tomaría por la noche. Y luego, si somos personas que tenemos jet lag social, que no dormimos bien, que tenemos disrupción del sueño, quizás aquí optaría por 2 suplementos o tomar algo de melatonina de forma puntual, con el fin de intentar mejorar o regular esas fases del descanso, o tomar ashwagandha, que al final lo que va a hacer es permitirnos disminuir estas ondas cerebrales durante la noche y que, como ya hemos comentado antes, se puede inducir fases profundas del sueño y que el día siguiente el cerebro tenga la capacidad de producir ondas cerebrales más altas. La ashwagandha, digamos, que es como un extracto de raíz. Sí, exacto. Parecido al ginkgo, pero que produce el efecto contrario, ¿no? Exacto. Ambos vienen de la medicina ayurvédica. No recuerdo si hay sí, diría que es ashwagandha también de la ayurvédica, que es la medicina tradicional india. Y precisamente eso, son extractos de raíces y el ashwagandha lo que hace es producir una disminución de ondas cerebrales y que el día siguiente tú tengas la capacidad de producir mayor ondas cerebrales. Tanto el ginkgo biloba como la Bacopa munieri, como la Mucuna pruriens, como la ashwagandha es lo que se han llamado adaptógenos, que son sustancias que vienen generalmente de plantas y que se han visto que tienen una función cognitiva, pero no se conoce muy bien cómo funcionan. Pero sí que se sabe, por ejemplo, que la ashwagandha disminuye el estrés o que el ginkgo, la Bacopa munieri, mejora la función cognitiva. Se sabe que en dosis estándar de suplementaciones que se dan no son peligrosas, no suelen tener efectos secundarios y, vamos, dan beneficios y no suelen dar perjuicios, al menos que tenga mucha contaminación por metales pesados, etc. Así que aquí sí que he de decirte que sí que tengo en cuenta estos suplementos. Posiblemente sí, porque quizá yo he tenido etapas de las que me ha costado más descansar, entonces, pues hablando contigo y tal, sí que he aplicado estos suplementos, pero a la hora de activarme, yo la verdad que siempre con el café siempre he ido bastante bien. Entonces, por eso quizá no he probado los suplementos para aumentar la cognición y sí que he utilizado los de mejora de descanso. Sí. Aquí aprovecharía simplemente para decir a todos los oyentes que nos estén escuchando, Alfonso, que si alguien nos está oyendo y quiere empezar a probar los 80 suplementos de golpe, no lo hagan. O sea, es decir, no recomiendo a nadie que empiece a tomar suplementos sin una recomendación médica. Médica de un profesional como nosotros, que al final, bueno, conocemos mucho el tema de la suplementación. Yo llevo muchos años estudiando suplementación, he hecho diferentes másters enfocados a suplementación y, bueno, también lo he experimentado en mí y en otros muchos pacientes que, por suerte, siempre han dado muy buena respuesta. Así que no recomiendo a nadie que empiece de golpe a tomar melatonina por su cuenta, a tomar ashwagandha por su cuenta, a tomar suplementos de forma aleatoria y random sin tener antes otros parámetros en cuenta, ¿vale? Esto que quede claro también, que puede ser peligroso hablar de suplementos sin un conocimiento detrás. Exacto. Pues nada, iríamos a un último punto, ¿no? Que es... Sí, dentro de herramientas. Exacto. Que bajo mi punto de vista es algo más subjetivo, no es una serie de herramientas físicas como hemos estado dando a lo largo de todo el podcast, sino más bien son herramientas mentales, herramientas psicológicas. Lo primero de todo sería hacer una descripción de realmente cuáles son las tareas que tú quieres realizar. Como os he dicho antes, es muy diferente que nosotros queramos tener un rendimiento cognitivo o un rendimiento físico. Lo que no podemos pretender es tener rendimiento cognitivo y rendimiento físico muchas veces al máximo nivel. Hay que elegir, porque el cuerpo no da para más. Al final somos mamíferos y, por desgracia, pues bueno, no somos máquinas todavía. Entonces es muy importante que las personas fijen los objetivos y realmente prioricen. Vean qué es lo que quieren hacer, si quieren mejorar su foco, si quieren mejorar su rendimiento físico o qué es realmente la función que ellos quieren ejercer. Esto es lo primero. Lo segundo es, haz una estructura, ¿vale? Y plantéate unos objetivos. Es decir, nosotros, por ejemplo, para grabar este podcast, hemos tenido que cuadrar días, horas, guiones y luego lo estamos ejecutando. Con esto quiero decir de que tú no eres capaz de mantener un buen foco cognitivo si no sabes cuáles son los pasos que tienes que dar. Entonces, primero, plantéate cuál es el objetivo, mira cuál es el plan o la estrategia para llegar a ese punto y empieza a ejecutar los pasos.
Entonces, en el momento que tú estés ejecutando cada paso es cuando necesitas ese foco cognitivo. Si tú tienes una buena estructura y tienes bien marcados los pasos, te va a ser mucho más fácil centrarte y poner foco en esa tarea que si no sabes realmente cuál es el siguiente paso que tienes que dar o por qué estás haciendo la tarea que estás haciendo. Esto, como ya he comentado, es algo mucho más subjetivo, es algo mucho más mental, pero bueno, me gustaría que me dieses, Alfonso, tu opinión al respecto de esto. ¿Qué experiencia tienes? Porque seguro que tienes. La experiencia que te puedo dar es que realmente, como bien has dicho, este punto me ha gustado, lo de la parte de centrar objetivos, no puedes hacerlo todo. Es decir, Sí. si tú estás en una etapa en la que te apetece socializar más, trasnochar o lo que sea, y a su vez quieres tener tu mayor rendimiento en tu trabajo, pues quizá no casen muy bien. Y yo eso lo he comprobado en primera persona, ¿no? Entonces, pueden haber etapas que, pues imagínate si llega, o sea, una etapa más estival o vacaciones, pues que a lo mejor sea una etapa en la que a lo mejor no tienes que fijarte tanto en esta parte de estar tan concentrado y tal, sino que es una etapa en la que, pues bueno, puedo dejar esa suplementación de lado, me centro un poco en relajarme, en disfrutar, y en etapas en las que a lo mejor tienes un pico de trabajo, no sé, yo como entrenador normalmente siempre se trabaja más en enero, febrero, octubre, pues esas etapas dejas más esa parte social de lado y cuidas un poquito pues esa parte más de descanso y esa parte de aumentar ese rendimiento cognitivo que al final, pues como ya he comentado al principio del podcast, hoy por hoy tener una buena concentración es una ventaja competitiva para rendir muchísimo más en tu trabajo y avanzar, más en nuestro caso que estamos emprendiendo. Sí, sí, sí. Sí, no, completamente de acuerdo contigo, Alfonso. Yo, por ejemplo, extrapolándolo un poquito más al ámbito del deporte, yo lo he notado mucho en las épocas en mi vida en las que he tenido que trabajar más o he decidido quizás entrenar más, cómo he visto una clara mejoría, por ejemplo, si he decidido entrenar más y dejar un poco más de lado la formación o el trabajo, físicamente lo respondes bien, respondes muy bien, y por el contrario, lo opuesto, si a lo mejor estás más centrado en el trabajo o en los estudios, no puedes permitirte tener esa mejora deportiva o esa performance a la misma velocidad. Entonces es muy importante fijarte objetivos en la vida y al final yo creo que ser consciente y consecuente y sí, ser consecuente de las acciones que estás tomando tiene una repercusión. Exacto. Todo tiene consecuencias, ¿no? Para concluir, Alfonso, ¿quieres comentar alguna cosa más o dar algún tipo de opinión o consejo? Por mi parte, todo lo que tenía que aportar, considero que Pues nada, ya está dicho. está muy bien. Pues nada, yo para concluir simplemente deciros a todos que es muy importante siempre que tengáis toda esta serie de parámetros en cuenta para mejorar vuestra concentración y vuestro foco cognitivo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si tenéis alguna duda o sugerencia, dejárnosla en los comentarios, seguirnos también en redes sociales, por ahí también podéis dejarnos vuestras dudas o comentarios, seguirnos en Spotify, en YouTube, dejarnos la manita arriba, dejarnos 5 estrellas en Spotify y nos vemos en los próximos capítulos. Gracias y hasta pronto. Nos vemos. Hasta luego.